Muy bien. Entonces hoy día vamos a conversar sobre enfermedad de válvula aórtica y válvula pulmonar. Bueno, la enfermedad de la válvula aórtica es una condición pues, que puede tener una etiología de tipo degenerativo sobre una válvula completamente normal en cuanto a su estructura y a su función. La válvula aórtica normalmente tiene tres hojas. Tenemos el velo derecho, el velo no coronariano, el velo izquierdo. A veces de nacimiento solamente tiene dos hojas. Esta es la forma que tiene una apertura prácticamente vertical. Se ha fusionado el velo izquierdo con el velo derecho con el velo izquierdo. Se abre como una especie de ojo de gato. La apertura útil de esta válvula definitivamente es menor, a largo plazo lleva a un proceso degenerativo, como se ve más adelante, de las comisuras, engrosamiento de las mismas, y poco a poco una reducción en su apertura que al final condiciona una estrechez en la apertura, una estenosis. Con la tecnología se puede ver las válvulas tal como está en los dibujos, como se puede ver acá. Esta es una válvula óptica con sus tres hojas, es un estudio que hicimos hace algunos años. Y acá una válvula que se abre casi en un sentido horizontal. Aquí se ha fusionado el velo derecho con el velo no coronariano, acá tenemos el velo izquierdo. Cuando hablamos de estenosis aórtica, hay que hablar propiamente de un síndrome de obstrucción a la vía de salida del ventrículo izquierdo, porque eh, las lesiones que pueden ocasionar esta sobrecarga de hemodinámica pueden estar antes de la válvula, caso de una miocardiopatía hipertrófica, una membrana valvular aórtica, pueden estar en la válvula o pueden estar después de la válvula. Es una de las valvulares más comunes en los adultos, mayormente por la coincidencia de factores de riesgo, entre ellos el más importante la hipertensión y la dislipidemia. Los adultos de más de 65 años son los que tienen mayor frecuencia de este tipo de lesión. Frecuentemente es una válvula que se ha calcificado. Prácticamente todos tienen esclerosis de la válvula, pero también todavía en los países como el nuestro, llámese pues países como se menciona, podemos tener gran prevalencia aún de fiebre reumática, y la secuela inflamatoria de la válvula también lleva a una estrechez. De las congénitas, la más común es la aorta bicúspide. Es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, 2-1, es autosómica excesiva. Y en donde hay gran volumen quirúrgico es casi entre 30 a 50% de las cirugías de reemplazo valvular aórtico. Hay que recordar aquí que la aorta bicúspide frecuentemente se asocia a otras lesiones, como la membrana subaórtica, la coartación de aorta o enfermedad de la arteria aorta en sí. De allí que cuando tenemos un paciente con aorta bicúspide estamos en obligación de buscar lesiones asociadas, membrana subvalvular aórtica, coartación de aorta y también frecuentemente conducto arterioso persistente. La cardiopatía reumática es cada vez más frecuente en los países desarrollados, todavía es un problema de salud en los países subdesarrollados. Frecuentemente la reumática se asocia con enfermedad de válvula mitral. La de tipo degenerativo está en incremento, se asocia con edad, hipertensión, dislipidemia, más frecuentemente en los hombres que en las damas.
tabaquismo, enfermedad renal también son condiciones que son asociadas. Y no está claro si tratar adecuadamente estas condiciones puede asociarse con una reducción en el riesgo o en la progresión. Hay mecanismos fisiopatológicos descritos muy similares a los de la aterosclerosis, por ello es de que algunos tratamientos que se emplean para manejo de dislipidemias o de daño vascular por aterosclerosis han sido propuestos como de utilidad en estenosis aórtica. El problema con la estenosis aórtica es que es una enfermedad que puede cursar asintomática durante muchísimo tiempo, muchos años, a veces décadas, pero cuando empiezan los síntomas tenemos una progresión como la línea punteada, que hay un descenso pues en cuanto a la capacidad funcional y la expectativa de vida bastante corta. Los síntomas principales son tres: la angina, el síncope, la disnea, la insuficiencia cardíaca. La aparición de cada síntoma lamentablemente se asocia con una estimación pronóstica. Cuando el síntoma es angina, a los 5 años la mitad se murió. Si el problema es el síncope, a los 3 la mitad se murió. Y cuando es la línea, el síntoma es insuficiencia cardíaca global derecha-izquierda, severa, a los 2 años todos han fallecido. Entonces, vean ustedes, una enfermedad que a veces podemos detectarla en un examen preventivo de rutina por el hallazgo de un soplo. Cuando da síntomas, desafortunadamente ya estamos en una situación pues bastante preocupante en cuanto a expectativa de vida, pronóstico y capacidad funcional. Los aspectos a evaluar semiológicamente en las lesiones valvulares, esto es común para todas las válvulas. Primero es identificar qué lesión valvular estamos evaluando, calificar cuán severa es la lesión en base a síntomas, sean estos del corazón derecho, sean del corazón izquierdo, qué repercusión funcional tiene y qué repercusión estructural en la cámara directamente relacionada a la sobrecarga presenta, vale decir, si hay una hipertrofia concéntrica en el caso de estenosis aórtica o una hipertrofia excéntrica en el caso de insuficiencia aórtica. Precisar si hay alguna repercusión en el circuito menor, en el circuito arterial pulmonar, como se va a ver más adelante, o lamentablemente a veces ocurren complicaciones como la infección de la válvula, en el caso de la endocarditis. A veces la calcificación del nido aórtico compromete el sistema de conducción cardíaco y los pacientes pueden tener bloqueos. La estenosis subvalvular aórtica puede ser la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica asimétrica que reduce la vía de salida. Podemos tener la membrana subvalvular aórtica, que es como una especie de diafragma, o casos más raros, a veces un túnel subaórtico. La consecuencia es que para mantener un remodelarse, me adelanté mucho. Eso ya, un momento, vamos a... Oh, estaba yendo ya casi al final. Estamos... Entonces, que la sobrecarga dinámica de una válvula o de una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo hace que haya mecanismos compensatorios, la hipertrofia, para mantener un adecuado gasto cardíaco. Este es un ejemplo de un estudio que hicimos, una membrana subvalvular aórtica, ven ustedes que es como una especie de tabique entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, el tracto de salida. Este es un corazón que ya se remodeló
hay engrosamiento de la pared, dilatación de la cavidad, crecimiento del ventrículo izquierdo, hay lamentablemente también repercusión en el circuito menor, a juzgar por el ventrículo derecho dilatado. Este es un ejemplo de una miocardiopatía hipertrófica. Vean ustedes lo grueso que está el septum, esto es genético. Esto en sístole dificulta la salida de sangre hacia la aorta. Hablamos de un síndrome de obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Y este es un caso un poquito más raro, es un túnel subvalvular aórtico que ha generado una severa hipertrofia. Vean ustedes la cavidad muy pequeña. Si no solucionamos tardíamente, el ventrículo termina en esta forma dilatado con la motilidad disminuida. Cuando hablamos de lesiones valvulares, puede ser una válvula con sus tres velos que se degenera, se calcina el mismo proceso, y mucho más raro las válvulas unicúspides que por lo general, si no se operan a una edad temprana de la primera infancia, los pacientes no superan, no llegan a la edad escolar. Tenemos también lesiones por encima de la válvula que fisiopatológicamente ejercen el mismo mecanismo, pero semiológicamente tienen diferencias. El ejemplo característico es la coartación de aorta, que es una estrechez de la raíz de la arteria aorta después de la subclavia izquierda. En esta posición está el conducto arterioso. Frecuentemente la coartación va asociada con conducto o con aorta bicúspide, pero puede haber también hipoplasia de aorta descendente, el síndrome de aorta media, hipoplasia de aorta ascendente, que son lesiones de tipo congénito. Entonces, recordar que cuando hablamos de estenosis aórtica, no es solamente la válvula, sino es un síndrome de obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, que puede ser antes de la válvula, puede ser en la válvula o puede ser después de la válvula. El síndrome, como les decía, es una obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo. La consecuencia inmediata es que tenemos que tener un incremento de la presión sistólica del ventrículo para mantener un adecuado gasto cardíaco. El tiempo que inyecta la sangre al ventrículo se incrementa. La presión diastólica del ventrículo izquierdo se incrementa porque la relajación no es óptima. Y la obstrucción en la salida del ventrículo hace que la presión en la arteria aorta disminuya. Mecanismos compensatorios: aumento de masa ventricular izquierda o hipertrofia concéntrica para mantener un adecuado gasto cardíaco, pero el tiempo de eyección incrementado. Y la mayor masa muscular hace que la demanda de oxígeno miocárdico se incremente. Esto definitivamente hace de que el ventrículo izquierdo tenga una inadecuada perfusión, ocasionando una disfunción del ventrículo izquierdo. Lo primero que se manifiesta, ¿sí? ¿Me decían? ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí, doctor, sí se escucha bien. Muy bien. Entonces, les decía de que la isquemia funcional que hay hace que aparezca el primer síntoma de disfunción ventricular izquierda, que es la disnea, por disfunción diastólica. La reducción del tiempo diastólico, el incremento de la presión diastólica y la disminución de la presión de la aorta hacen de que se disminuya el aporte de oxígeno miocárdico,
la suma de aumento de consumo versus aporte reducido genera isquemia miocárdica y tenemos el segundo síntoma que es la angina. Desafortunadamente, si en el tiempo no se soluciona, van a haber cambios estructurales en el miocardio que va a generar necrosis de miocitos, reemplazo por un tejido fibroso, y va a haber una insuficiencia ventricular global, ya no solamente diastólica, sino también sistólica. Esto es a largo plazo lo que sucede con un paciente que tiene estenosis aórtica. Ahora, dependiendo del tipo de sobrecarga hemodinámica, en este caso estamos en este punto que es una sobrecarga de presión, aumenta la tensión sistólica sobre la pared, esto estimula traductores mecánicos, hay una activación de señales intracelulares que activan cascadas de las más complejas, que no es tema de la clase, que van a inducir que el ventrículo izquierdo de una geometría normal vaya a una geometría con incremento del espesor parietal, un remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica, con una reducción del diámetro interno de la cavidad. Les mencioné de que había una relación entre la ateroesclerosis y la progresión de estenosis aórtica, y estudios de la autora Caterine Otto y otros investigadores como los que están acá, esta es una referencia bastante reciente, hay una injuria del endotelio que recubre el interior del miocardio, la superficie de las válvulas. Esta injuria endotelial genera de que los lípidos pasen con mayor facilidad al espacio subendotelial, ocurre una activación de los macrófagos, los monocitos, y esto genera un proceso que a largo plazo genera un engrosamiento de los velos de las válvulas, activa una serie de mecanismos celulares, dentro de ellos diferenciación celular, que ahora va a generarnos calcificación de los velos. Paralelamente, vean ustedes que el miocardio, que inicialmente es un miocardio sano, se desarrolla primero una hipertrofia de tipo concéntrico, hay un incremento de masa muscular, pero si en el tiempo no se soluciona la estrechez valvular o los factores asociados a la progresión de la enfermedad, va apareciendo destrucción de miocitos, apoptosis incrementada, hay depósito de células intersticiales que van a generar al final fibroblastos, tejido fibroso, y los miocitos que se van necrosando son reemplazados por tejido fibroso, por eso es que tardíamente, desafortunadamente, el miocardio dilata la cavidad y la pared empieza a contraerse cada vez menos. Cuando el miocardio no funciona bien, cuando tenemos un ventrículo izquierdo que no se contrae bien, hay reducción del gasto cardíaco, hay hipoxia tisular, dentro de ellas el riñón, el cerebro, se activan cascadas compensatorias. Inicialmente la elevada presión capilar pulmonar activa prostaglandinas, péptidos natriuréticos, sistema de óxido nítrico que tienen acción vasodilatadora y natriurética, pero desafortunadamente en el tiempo los mecanismos benéficos que son vasodilatación, diuresis y un efecto antinitrogénico del óxido nítrico se ven sobrepasados por las cascadas que, entre comillas, tienen que mantener el gasto cardíaco, como la activación del sistema renina angiotensina, la vasopresina, endotelina, el tono simpático, incremento de la hormona de crecimiento, activación de sistemas que liberan citoquinas y radicales libres. Al final, prácticamente todos estos mecanismos llevan a retención de agua y sal, vasoconstricción y de destrucción progresiva de miocitos, hipertrofia patológica que al final genera
disfunción del miocardio. Cuando hablamos de vasoconstricción, hablamos de incremento de postcarga, o sea, lo que está después del corazón. Cuando hablamos de retención de agua y sal, hay incremento de precarga, que es lo que está antes del corazón. Seguimos avanzando. Lamentablemente, la enfermedad cuando progresa genera elevación de la presión de la arteria pulmonar, como se va a ver más adelante la secuencia. Esto genera difusión ventricular izquierda, elevación de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, activación de neurohormonas a nivel pulmonar, y esto genera disfunción de células del endotelio pulmonar, aumento de la producción de endotelina, disminución de óxido nítrico, mayor vasoconstricción, remodelado vascular pulmonar, es decir, hipertrofia de la capa media, posteriormente necrosis, y hipertensión pulmonar de tipo secundario. Esto, difusión ventricular derecha, que al final impacta tanto en mayor morbilidad, paciente ingresa más veces al hospital con falla cardíaca y lamentablemente aumento de la mortalidad. Si entramos ya en el tema de clase, que es la semiología de la estenosis valvular aórtica o del síndrome de obstrucción en vía salida del ventrículo izquierdo, tenemos que mencionar que el primer síntoma es la disnea, en este caso es por disfunción diastólica. El segundo síntoma es la angina, producido por desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por el miocardio. El síncope es una manifestación que puede ser desencadenada por arritmias ventriculares, por el miocardio sometido a una sobrecarga excesiva y con modificación en su estructura por gran presencia de fibrosis, o por incapacidad de incrementar el gasto cardíaco ante una demanda extraordinaria. Por ejemplo, la persona de que está cruzando la pista, súbitamente cambia la luz, no se dio cuenta que ya faltaba poco tiempo, corre para cruzar la pista y en el intento se cae el paciente porque no pudo incrementar el gasto cardíaco en proporción al trabajo muscular que debía realizar. O el paciente que se está yendo de paseo con la familia, cuando se podía salir, se malogra el carro, se le baja la llanta, va a cambiar la llanta y en el esfuerzo de cambiar la llanta se cae, cuando se despierta está con toda la familia en emergencia de un hospital porque hizo un síncope, porque no pudo incrementar el gasto cardíaco. Tardíamente tenemos una pseudomejoría en donde las manifestaciones, sobre todo la disnea, mejora porque la hipertensión pulmonar reduce el retorno venoso hacia la aurícula izquierda, pero empiezan a aparecer poco a poco síntomas del corazón derecho. Llenura precoz, dolor. Si hablamos de la semiología auscultatoria, el FOCLAS está ubicado en el segundo espacio intercostal de izquierdo, línea paraesternal, perdón, línea paraesternal derecha. El accesorio aórtico está en el tercer espacio, prácticamente sobre el esternón. El soplo se irradia hacia el cuello y se irradia hacia el ápice. Diríamos que se irradia en banda presidencial, que es un cargo que en este momento nadie quisiera tener. Los hallazgos de examen físico, la presión arterial, por las características del tipo de lesión, que es una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, debería ser normal o debe ser baja. Pero les mencioné al inicio que la asociación con hipertensión es relativamente frecuente y la frecuencia o la prevalencia en ascenso a personas mayores hace que tengamos muchas veces pacientes hipertensos que presentan adicionalmente estenosis aórtica. Entonces, no es inusual encontrar un paciente hipertenso con estenosis aórtica. El pulso
es parvus y tardus. O sea, parvus significa que es de poca amplitud. En la primera clase les dije que se palpen su pulso radial. Si no tienen ustedes lesiones valvulares o congénitas, ese es un pulso normal. Si la amplitud de la onda que perciben ustedes es menor, eso se llama pulso parvus, porque es un pulso de poca amplitud. Y el tardus es cuando tenemos la onda de pulso bastante tardía. Es muy difícil en forma virtual explicar lo que son estas características, pero lo que sí pueden reconocer un pulso normal, como les digo, si ustedes no tienen ninguna lesión, el pulso de ustedes debe ser normal. El latido de las arterias carótidas es visible en el cuello, en la gran mayoría de pacientes, sin llegar a ser lo que se ve en insuficiencia aórtica, en donde es un latido muy, muy visible, el que se llama danza arterial. Si desafortunadamente nuestro paciente ya está con compromiso de las cavidades derechas, en el cuello vamos a ver que las venas yugulares están distendidas, están ingurgitadas. A nivel de los pulmones, vamos a tener, dependiendo el estado funcional, ¿no? Si es un paciente que está hemodinámicamente estable, los pulmones están claros, no hay ningún ruido anómalo. Si el paciente está en el curso de una descompensación funcional, un episodio agudo de insuficiencia cardíaca, vamos a tener presencia de crepitantes, que el sonido en semiología general, de repente, si tuvieron la oportunidad de hacer práctica en hospitales en los primeros días, los crepitantes se percibe un sonido como cuando uno frota los cabellos, frótense los cabellos, ese sonido como de crepitación es lo que se denomina, bueno, valga la redundancia, crepitantes. Si se escucha en el tercio inferior de los campos pulmonares, hablamos de un compromiso funcional leve. Si lo escuchamos en 2/3 de los pulmones, es un compromiso grado moderado. Y si se escucha en los 3/3, hablamos de un paciente con severo compromiso, frecuentemente pues con gran dificultad respiratoria, en ortopnea, en edema pulmonar. En la región precordial, cuando hacemos la palpación, vamos a percibir un choque de punta amplio y es posible que tengamos un impulso ventricular izquierdo. La sensación es como si estuviésemos jugando con una piedra o tocándonos el puño, a diferencia del impulso ventricular izquierdo de la insuficiencia aórtica, que es como si estuviésemos jugando con una bolsa de leche o con un globo de agua, ¿no? La sensación es muy diferente de una hipertrofia concéntrica que de un ventrículo que lamentablemente se ha dilatado. El paciente con estenosis aórtica tardíamente puede dilatar el ventrículo izquierdo, por eso es de que la posición del choque de punta y las características del mismo pueden variar según la evolución natural de la enfermedad que tengan los pacientes. Dependiendo si el paciente tiene la pared torácica no muy abundante, podemos percibir un trill, que es la percepción táctil de la turbulencia de sangre ocasionada por la válvula que no se abre bien en el foco aórtico. En la ocultación cardíaca tenemos la presencia de un soplo sistólico de tipo inyectivo en el área aórtica, como se mencionó en el esquema, de características decreciendo, rasposo, áspero, mesosistólico. Y ya mencioné a lo que se parece en la clase previa. Ese es más o menos el sonido. Coincide con la onda de pulso, se irradia al cuello y se irradia también hacia el lápiz. En los pacientes que tienen coartación de aorta, hay que tener presente de que el soplo lo vamos a escuchar adicionalmente en el espacio interescapular,
tenemos que escuchar la espalda de los pacientes, siempre, como no sabemos si el paciente tiene una aorta bicúspide, el examen clínico incluye, si yo encuentro un soplo aórtico, y sospecho estenosis aórtica, tengo que ocultar la espalda. Si el soplo es muy audible en la espalda, hay que plantear la posibilidad de coartación de aorta. La clave para detectarlo es tomar la presión en los miembros inferiores, que va a ser notoriamente menor que en los miembros superiores, que